5 de julio de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado la Sagrada Conversación. Hay un género en la pintura religiosa que se llama de la Sacra Conversazione o de la Sagrada Conversación, que surgió en el Renacimiento. En este género pictórico se representa a la Virgen con el niño, acompañados de algunos personajes de diferentes épocas, manteniendo una conversación informal sobre diversos temas sagrados. En la vida y en la misión de Jesús encontramos muchos espacios de conversación en los cuales se combinan las preguntas con las historias, las parábolas, las interpretaciones, las aclaraciones. Con frecuencia Jesús se reúne con los discípulos en casa para responder sus inquietudes con relación a ciertas parábolas que ellos no han alcanzado a entender suficientemente bien. O se van a un lugar apartado para descansar y evaluar los trabajos misioneros realizados. Mas también los fariseos, los escribas y los saduceos se acercan en diversas ocasiones para pedirle una señal o un signo milagroso, para averiguarle con cierto ánimo pendenciero si es lícito pagar tributos al César, o para preguntarle por qué sus discípulos no siguen las tradiciones de los mayores. Pero también encontramos en la Sagrada Escritura personas que no intervienen en las conversaciones porque son mudas. Generalmente se distinguen tres ámbitos de comprensión de la situación de personas que se han quedado mudas. En el Evangelio de hoy, por ejemplo, tomado de Mateo capítulo 9, versículos 32 a 38, le llevaron a Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. En este caso, se trata de la mudez como estado fisiológico que padece este hombre, que por la mentalidad de la época consideraba a los judíos que se trataba de una posesión demoníaca de un espíritu mudo, y como tal es objeto de la acción liberadora de Jesús. Un segundo ámbito de comprensión es el estado temporal de la mudez que sufre una persona, como es el caso de Zacarías, por no haber creído en las palabras que el Señor le dirige por medio del ángel, relacionadas con el nacimiento de Juan el Precursor. La falta de fe hace que la persona enmudezca y no sea capaz de pronunciar palabra, ni para anunciar las buenas noticias, ni para alabar al Creador por todas las maravillas que hace con la humanidad. Un tercer ámbito es el de la persona que enmudece y permanece silenciosa por voluntad propia. Es el caso del texto de Isaías, que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, va leyendo el eunuco y que luego Felipe le explica. Se trata del cántico del siervo de Yahvé. Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero en silencio ante quien los esquila, no abrió su boca. Volviendo a la categoría artística de la Sagrada Conversación, una de las obras que la expresa mejor es la de Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa, elaborada por el pintor Juan Simón Gutiérrez en el año 1689, en la época del Barroco español. Para entender esta obra, debemos conocer una tradición de Santa Mónica, quien se encontraba muy triste tanto por la vida disipada de su hijo Agustín
como por la reciente muerte de su esposo Patricio. Para consolarse un poco, Mónica estaba meditando sobre la gran desolación de la Virgen María después de la crucifixión y muerte del Señor en la cruz. En ese momento se le apareció la Virgen María, vestida de negro y ceñida con una correa. A manera de consuelo, la Virgen le dijo: Mónica, hija mía, este es el traje que vestí cuando estaba con mi hijo después de su muerte. También tú llevarás este vestido en señal de devoción hacia mí. Escuchar esas palabras fue lo mejor que le pudo pasar a Mónica. Allí el llanto se convirtió en alegría. Por eso en el cuadro vemos a la Virgen María entregándole la correa a San Agustín y el niño entregándole la correa a Santa Mónica. La obra se completa con la presencia orante de San Nicolás de Tolentino, quien fue el primer santo de la Orden de San Agustín en el siglo XIII, y de Santa Rita de Casia, religiosa de la Orden de San Agustín en el siglo XV. Tanto el Evangelio de hoy como esta obra de arte son una invitación a no permanecer callados cuando debemos participar en una conversación sacra, como debieran ser todas nuestras conversaciones. Conversaciones que fortalezcan los lazos de solidaridad entre las familias y entre las amistades. Conversaciones que nos hagan crecer en los distintos ámbitos de la cultura. Conversaciones que nos eleven espiritualmente. Una pregunta para compartir en familia: ¿cuál es el nivel de las conversaciones que mantienes en tu vida familiar o con tus amistades? Unámonos a esta oración, a Santa María de la Consolación. Santa María Virgen, Madre de la Consolación, gracias a ti Dios envió el consuelo a su pueblo con la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Virgen María, consoladora de los afligidos, tú estuviste con Jesús junto a la cruz, soportando ese inmenso dolor, pero recibiste el consuelo de la resurrección de tu Hijo, y ahora nos consuelas en las noches oscuras del alma. María de Pentecostés, tú permaneciste en oración con los apóstoles, pidiendo ardientemente la llegada del Espíritu del consuelo y de la paz. Tú, como signo de esperanza segura, ilumínanos con tu luz y tu gracia, mientras peregrinamos hacia la casa del Padre. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.